Empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Permítanme presentar la lámina, no sé si la puedan ver. Sí, está correcto. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí se logró ver, ingeniero. Ya, perfecto. Bueno, primero que todo, agradecerles por permitirme participar en este simposio de Ingeniería Química. Me presento rápidamente. Mi nombre es Tyron Alcibar y estoy justamente ahora para presentar la producción de oxígeno medicinal para una unidad hospitalaria. ¿Ok? El tema específico, como lo podemos observar acá, es energía solar y electrólisis PEM, innovación para el abastecimiento autónomo de oxígeno médico. Cabe recalcar o cabe indicar aquí que este trabajo es parte de mi tesis doctoral, que son requisitos presentarnos en simposios y en congresos para poder dar los resultados que hemos obtenido a lo largo de esta investigación. Ok, sin más preámbulos, vamos con la introducción. Todos hemos sufrido o sufrimos, mejor dicho, los estragos de la pandemia del COVID. Tuvimos algún familiar, algún conocido que sufrió algún tipo de, de problemas con el COVID. Y lamentablemente en mi ciudad, en Guayaquil, fue el epicentro o fue el mal ejemplo de lo que no se debe hacer ante una crisis sanitaria. Entonces, bajo este concepto y bajo todas estas premisas que se dieron justamente, como les digo, lamentablemente en Guayaquil, y también apersonándonos un poco de la situación, porque nada nos afecta hasta que no nos toca nuestra puerta. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos? Yo estuve 20 días en UCI, estuve al borde de la muerte, y justamente el caso de estudio que voy a presentar el día de hoy fue en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el que justamente me rechazaron. eh, si no fuera por el otro hospital que me transfirieron, lamentablemente el día de hoy no estuviera aquí. Entonces, para abordar esta problemática, ¿qué es lo que estamos sugiriendo como tema de investigación? Estamos nosotros abordando, estamos colocando aquí en este caso, aprovechar la energía solar. Esa energía solar es aprovechada por los paneles fotovoltaicos, y la energía que brinda estos paneles fotovoltaicos la damos o le entregamos esa energía a los electrolizadores PEN, que son electrolizadores o son membranas de intercambio de protones. A este electrolizador PEN se le ingresa agua, una fuente de agua, también se le ingresa la fuente de energía. Entonces, ¿cuál es la función de este aparatito que está acá? Simplemente separa o descompone el agua en sus componentes fundamentales, hidrógeno y oxígeno. Nuestro objetivo es obtener oxígeno medicinal para poder darle al hospital. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Bajo todo este esquema, como nos podemos dar cuenta, primero tenemos que necesitar el consumo de oxígeno real que existe en el hospital. Una vez que tenemos lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, cuál es nuestro norte, ahora sí tenemos que buscar los datos meteorológicos para ese hospital, para ese lugar en específico, pues no. También tenemos que saber o tenemos que configurar matemáticamente los paneles solares, los electrolizadores PEN que acabo de mencionar, ver cuánto de oxígeno se produce, dimensionar el sistema para que ocupe o para que genere el oxígeno real, hacer un análisis económico, optimizaciones finales y obviamente las conclusiones y recomendaciones que vamos a hablar el día de hoy. Como primer punto, la recolección de oxígeno, como podemos observar acá, tenemos más de 70.000 datos del consumo de oxígeno por día, por hora de cada uno de los pacientes en el hospital. Como se pueden dar cuenta, tenemos todos los consumos, ya sea en cama o sea por tanques que brinda el hospital. Aquí viene algo súper curioso. Tenemos esta gráfica y tenemos los años 2019, 2020, 2021, 2022, las cuatro que ustedes pueden observar desde arriba hacia abajo. La segunda, que es el 2020, curiosamente es la que tiene una menor cantidad en las barras, o sea, es la que tiene las barras más bajas. Y esto nos demuestra una vez más la crisis sanitaria que hubo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
O sea, en ese año específico donde hubo más muertes, donde hubo más casos, no había oxígeno en el hospital. ¿Qué pasó en el 2021? Aumentó la demanda de oxígeno, aumentó la compra y adquisición de oxígeno. 2022 hubo mucho mayor adquisición de oxígeno, obviamente ya preparándose por cualquier otra oleada que en esa época estábamos con miedo, pues no. Entonces, bajo este esquema, nosotros nos enfocamos en analizar el año más crítico. ¿En qué sentido para nosotros es más crítico? En el sentido de que tiene el hospital más demanda. En este caso, para nosotros sería el 2022, pues, ¿no? Donde tenemos más consumo de oxígeno. Una vez que sabemos a dónde queremos llegar, como les comentaba, ahora vamos con los datos meteorológicos. Estos datos meteorológicos se los recolecta a través de la plataforma PBGIS. Esta plataforma PBGIS lo único que me indica o lo que me da es la irradiancia que tiene el Sol sobre los diferentes partes del mundo, la temperatura ambiente, la velocidad del aire. Y como podemos observar aquí, tenemos la extracción de datos por meses, por días, por horas, pues no. Obviamente, como nosotros tenemos todos los datos por horas y por todos los datos de consumo, también vamos a sacar acá esta radiancia por horas asimismo, pues, ¿no? Aquí tenemos básicamente un pequeño resumen de lo que nos brinda esta plataforma. Adicionalmente, tenemos un esquema en el cual podemos ver el promedio de radiación de los 10 últimos, bueno, los 10 años, desde el 2010 al 2020, en el cual podemos ver que esta radiación va o varía entre 100 y 300. No varía mucho, pues no. Siempre se mantiene más o menos estable gracias a nuestra situación geográfica que estamos en el centro de la Tierra, pues no, la situación ecuatorial. Una vez que tenemos ahora sí los datos, ahora partimos con el estudio del panel fotovoltaico. De todos los proveedores que existen, son pocos los que nos brindan la ficha técnica como tal. De hecho, aquí nosotros en la ficha técnica que obtuvimos fue el del 540. Este de acá también, el 550, es el que podemos sacar, es el más óptimo, de hecho, con relación precio, pero tenemos más datos de esta ficha técnica de 540. Con estos datos que también nos ofrece el proveedor y con el modelo matemático, con el moldeado matemático en el cual tenemos para una celda fotovoltaica, podemos sacar aquí la intensidad y el voltaje que nos brinda ese panel. Con estos datos preliminares del proveedor, con los datos de la ficha técnica y con el modelo matemático, podemos nosotros aquí calcular la intensidad, el voltaje y la potencia. Ahora, lo que nosotros buscamos aquí es tener una potencia máxima. Entonces, esta potencia máxima que está acá, eh, aquí está. Esta potencia máxima, ¿qué es lo que buscamos? Un valor máximo. Me adelanto un poco. Las gráficas que nos dan son más o menos estas curvas, ¿cierto? Estas parábolas cóncavas hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo, aquí, cuando yo tengo esta función de potencia, la derivo, la igualo a cero, ¿ok? La igualo a cero, obtengo la función cuadrática igual a cero, y con esto yo obtengo los puntos máximos. Entonces, estos puntos máximos, acá, estos puntos máximos, ¿cierto? Que yo voy a calcular, me brindan todas estas gráficas, pues, ¿no? Y aquí saco todos los puntos máximos, estos picos, obviamente están calculados, aquí está en forma de gráfica, donde se obtienen los mayores rendimientos para los paneles, que es lo que obviamente a mí me interesa. Aquí tenemos parte de los resultados de estos cálculos matemáticos y obviamente, pues no, entonces, ¿qué sucede? Tengo una potencia, tengo una temperatura, y para esta potencia y para esta temperatura, y con los parámetros del panel, ¿ok? Y con las ecuaciones que se pueden calcular dependiendo del modelo matemático, sacamos nuestros MPP. ¿Qué es un MPP? Es el máximo punto de potencia. Entonces, de nuevo, pues no, sacando el voltaje, sacando intensidad, haciendo que la derivada se haga cero, ¿verdad? En cada uno de los puntos. Obviamente aquí hacer esto manualmente es un poco tedioso. Lo hacemos con una macro en Excel. Se hizo la programación para que se pueda dar esto para todos los 70.000 datos que teníamos inicialmente. Con todo esto, para cada punto del día, todos estos puntos que ustedes ven aquí de color amarillo son justamente los máximos puntos de potencia que se han calculado a partir del modelo matemático y que justamente deberían o deben de coincidir con los máximos puntos de potencia de las curvas que están acá.
Entonces, las curvas me muestran los máximos puntos de potencia en condiciones ideales y estos son los máximos puntos de potencia reales del campo donde estamos. Pues no, en este caso Guayaquil, en este caso el Teodoro Maldonado Carbo, que está en el sur. También se analizaron los máximos puntos de potencia para todos los años. ¿Con qué finalidad hicimos esto? Simplemente para saber o para darnos cuenta de que no hay mucha variación entre año a año. Entonces, este modelo, si bien es cierto, se lo analizó para el año 2022, lo podemos tranquilamente aplicar en esta época, pues no, 2025, y sigue el modelo funcionando para la continuidad de los años. Ok, una vez que ya tengo la configuración del panel solar, ahora nos toca verificar el acoplamiento del panel con el electrolizador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente lo mismo que en la explicación anterior. Tenemos nuestro panel, sacamos la intensidad que nos da ese panel y esa intensidad de corriente que nos da el panel la tenemos que acoplar hacia el electrolizador. ¿Ok? Antes de continuar aquí con esta explicación, quiero profundizar un poco más con respecto al electrolizador. El electrolizador, para que tengan una idea, es una pequeña caja, ¿cierto? Como la que está aquí mostrada en la imagen. Y en esta pequeña caja vamos a tener diversas cantidades de celdas. Estas celdas son las celdas PEN de intercambio de protones. Entonces, acá en el video que se está mostrando, simplemente se muestra cómo está formada la estructura de la cajita que contiene esas celdas. Pues no, aquí en el video solamente está colocada una sola celda. Ahora, ¿cómo funciona esto? Como les comentaba al inicio, ingresa agua, ¿verdad? Ingresa la cantidad de electrones, o sea, ingresa la corriente que me brinda el panel solar. Y una vez que tengo esto, se produce la electrólisis. Pues no, se produce la obtención de los componentes esenciales del agua, pues no. El H2O se transforma en H y en O, pues no. Entonces, de un lado va el oxígeno, del otro lado va el hidrógeno, y entonces ese oxígeno que estamos generando en esta celda lo aprovechamos para darlo al hospital. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos diferentes tipos, perdón, aquí tenemos dos variables en estos electrolizadores. ¿Cuáles son esas dos variables? Primero, ¿qué cantidad de celditas, qué cantidad de cuadritos que ustedes ven aquí voy a colocar en esta celda? Y la otra variable sería, ¿qué área tiene esta celda? Pues no. Entonces, dependiendo de la cantidad de celdas y dependiendo de la cantidad de área que tenga cada una de estas celdas, yo voy a hacer los cálculos correspondientes, ¿sí? Entonces voy a ir probando cuánto me da de intensidad para ver finalmente cuánto sería la producción de oxígeno, ¿ok? Entonces, bueno, esto de aquí, ¿qué es? Esto es básicamente la cantidad de voltaje que se puede obtener en la celda. Y aquí también tenemos que introducir una nueva variable. ¿Cuál es esta nueva variable? Es la variable J, que es básicamente la densidad de corriente. ¿Qué pasa con esta densidad de corriente? Si es que esta densidad de corriente, como pueden ver aquí en la tabla, es mayor a 1, si esta densidad de corriente es mayor a 1, voy a fundir la placa, ¿sí? La voy a dañar, ¿de acuerdo? Entonces, esta densidad de corriente siempre tiene que estar entre 0 y 1. ¿Y cuándo se daña o cuándo ocurre esto? Cuando la placa es muy pequeña. Como les mencionaba, aquí hay dos variables, la cantidad y el área de cada celda. Entonces, si el área es muy pequeña, lo daño o simplemente lo fundo, pues, ¿no? Ahora, como les comentaba, variando el número de celdas o el número de electrolizadores que le denominamos aquí nosotros y el área de cada electrolizador, con esto podemos ir armando una curva, que es la curva que ustedes ven aquí de color celeste que está sobrepuesta. Y esta curva de color celeste me va a indicar ¿cómo es? Cuánto es la cantidad de voltaje necesaria para producir ese hidrógeno y ese oxígeno. La idea obviamente es que esta línea, ¿verdad? Pase por la mayor cantidad de puntos máximos posibles, pues no. Aquí en este caso está solamente abordando esta área. Ahora, otra cuestión también que podemos verificar es el tema de la parte de variables económicas, pues no, que la vamos a analizar más adelante. Estos casos, variando, pues, ¿no? El número de electrolizadores, variando el área del electrolizador, podemos obtener infinidad de casos, podemos hacer aquí muchos, pero muchas situaciones. Y de nuevo, repito, la idea es cumplir con el objetivo de tener el menor costo posible y satisfacer la demanda principal del hospital en referente a oxígeno, pues, ¿no? Ok. Como les comentaba, una vez que ya tenemos o ya hicimos el cálculo para la producción de una sola celda,
de un solo electrolizador, de una sola cajita, ahora lo que tenemos que hacer es enfocarnos por cuántos números de paneles, o sea, ahora tengo mi nueva tercera variable, qué cantidad de paneles debo de yo tener en el sistema para producir ese oxígeno que requiere el hospital. Entonces, con esa cantidad de paneles sacamos toda la intensidad final de los paneles, pues no, aquí tenemos la intensidad que tiene uno solo, multiplicado acá por la cantidad de paneles, tenemos esta última columna. Ahora sí, con esta intensidad final, sacamos finalmente, ahora sí, el cálculo para el oxígeno y el hidrógeno, que simplemente aquí utilizamos la ecuación de Faraday, que me pide la ecuación de Faraday, me pide la intensidad, ¿verdad? El peso molecular y la eficiencia del sistema. Eso es todo. Y con respecto al hidrógeno, con una simple relación estequiométrica, nosotros sacamos asimismo la relación entre producción de oxígeno con producción de hidrógeno, y es la relación de 1 a 8, pues, ¿no? Nada más que eso. Ahora sí, con esas pequeñas fórmulas las reemplazamos en la macro en Excel, sacamos nuestros valores y ahora sí hacemos la comparación final. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que el oxígeno simulado, ¿verdad? Debería ser al final del año igual a la cantidad de oxígeno real consumido por el hospital. Entonces, tenemos oxígeno simulado, oxígeno real, hacemos la sumatoria para ambos y vemos que se acopla o se cumple el 100% de producción. Demandado, o sea, simulado con respecto al demandado. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta aquí, no todos los años, perdón, no todos los meses son pleno sol, no todos los meses tenemos una fuente infinita de ¿cómo es? De radiación solar. Y es por eso que, por ejemplo, aquí ustedes pueden observar que en los primeros meses, sobre todo en enero, febrero, que todavía están épocas lluviosas, tenemos un porcentaje de satisfacción, se podría decirlo, en la cantidad de oxígeno producido, pues no llega al 100%, porque no tenemos plena radiación solar, asumiendo que esto lo instalamos suponiendo el 1 de enero, pues, ¿no? Ok, una vez que tenemos ya todo calculado, ya sabemos las tres variables, sabemos qué cantidad de área, qué cantidad de celdas por cada cajita, por cada electrolizador y la cantidad de paneles. Entonces, con esto nos enfocamos en un análisis económico. ¿Qué pasa con el análisis económico? Bueno, simplemente con las variables del sistema, la potencia total, el área total, el caudal de oxígeno producido, los gastos por implementación de módulos fotovoltaicos, módulos del electrolizador, factores de escala, no es lo mismo poner un solo panel que poner 1000 paneles, tiempo de vida, porcentajes de operación y mantenimiento, y cada una de esas variables y con las ecuaciones de costos de amortización y costos de implementación, tenemos un valor final. Entonces, para este caso que estoy presentando en este momento para la pantalla, para el caso en el que yo tengo 23 electrolizadores, o sea, 23 cajitas colocadas una al lado de otra, con un área de 12, o sea, cada cuadradito tiene 12 centímetros cuadrados, para un total de 4.913 paneles solares, nos da un costo de 65 centavos, ¿sí? Para este único caso, como les comentaba, aquí tengo que verificar, tengo que ver qué pasa con todos y cada uno de los posibles casos. Entonces, aquí es donde vino el dolor de cabeza, se podría decirlo, y comencé, pues, ¿no? A verificar qué pasa, qué pasa, qué pasa con cada uno de ellos. Y también aquí no hay que olvidarse de la variable J, que es la variable de densidad de corriente. Si esta variable J es 1, simplemente voy a dañar o voy a fundir los electrolizadores. Y pues nada, esta es la gráfica más fina, más bonita de todas, más elegante de todas, en la cual me indica, dependiendo el número individual de celdas, el área de cada electrolizador, ¿cuál es la óptima? Pues no, los que están aquí con una X, los que están tachados, son porque la densidad de corriente ha sido mayor que 1. O sea, pueden ser más baratos, pero dañan el sistema. O sea, se daña el sistema, no resiste, pues no. ¿Por qué? Porque son muy pequeñas las celdas. En este caso, el caso óptimo sería para 24 celdas con un área de 6 centímetros cuadrados, con un total de 4.778 paneles y el costo final fue de 52 centavos. Bueno, aquí tenemos ya el resumen final de todo lo que se ha obtenido, 4.778 paneles, como les comentaba.
el área total de los electrolizadores, sumando todos y cada uno de ellos, 68,8 metros cuadrados, simplemente es para ver el costo final del proceso, pues, ¿no? Y aquí tenemos la sumatoria, como les comentaba, del oxígeno demandado con respecto al oxígeno producido. La idea de nuevo es que al final de todo, al hacer la sumatoria de las barras, me dé un porcentaje de 100%. Por último, en las charlas que he venido realizando, que he venido dando, me han preguntado dónde instalamos esto, dónde instalamos estos paneles. Los paneles típicamente tienen una dimensión de 1 metro por 2, 1 por 2, o sea, 2 metros cuadrados. Este, poniendo esos 2 metros cuadrados, dándole un espacio entre cada panel, entre panel y panel, más o menos se estima un área aproximada de 1,29 hectáreas. Como podemos observar acá en la imagen, este es el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Tiene una superficie total o tiene un área total en hectáreas para tener las mismas unidades de 12,8. Entonces, en porcentaje, más o menos lo que se está utilizando es un 10% del espacio de todo el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Y hay que recordar aquí que, como se vio en la imagen ilustrativa al inicio, estos paneles se pueden colocar como techo para los autos, para los vehículos de los doctores y los pacientes que llegan al hospital, pues, ¿no? Optimizando las áreas de uso. Adicionalmente, en el techo también se lo puede colocar y no molestaría el sistema actual que está colocado en el hospital. Otro dato que también me preguntaban frecuentemente, ¿qué pasa con el agua? Con el agua, de nuevo, súper fácil el cálculo, con una simple relación estequiométrica de la descomposición del agua y con un precio tentativamente entre 10 centavos, que es el costo residencial, hasta 2,35, que es un costo ya industrial. Típicamente los costos para un sector público están en 25 o 20 centavos según las últimas fuentes. Ni por más que aumente aquí a $1, esto no va a llegar a más de $500 al año. O sea, es un costo sumamente mínimo, no es representativo con respecto a la implementación de todo el sistema. Como conclusiones, como podemos observar, este fue un modelo sencillo, accesible. Tenemos un dimensionamiento dual, podemos dimensionar tanto, dependiendo de lo que nos convenga, la cantidad de módulos, cantidad de electrolizadores. No nos limitamos solamente a una de ellas, pues no. La predicción es robusta, tenemos alta precisión, 100% como lo pudieron observar en las láminas. Es un diseño económicamente viable porque nos evitamos el coste de baterías, de almacenamiento de energía. Típicamente en los sistemas actuales tenemos panel, batería, electrolizador. Entonces nos eliminamos ese sistema de baterías al hacer todo el análisis matemático. Y esto no solamente puede quedar en el hospital que se está estudiando, puede ser replicable en cualquier unidad hospitalaria, en cualquier sector, en cualquier lugar. Ya vieron los pasos que hay que aplicar. La primera y gran recomendación de este proyecto es implementar ya un proyecto piloto, una planta piloto, para poder ver todos los posibles fallos que la verdad es que no existirían, pues no, si todo sale bien. Hacer un estudio de suministro de agua, obviamente eso es crítico también, un constante suministro de agua. Otra cosa que no se ha hecho y que es parte de los futuros estudios es la generación o la gestión del hidrógeno, el hidrógeno verde que se está generando. Un análisis de impacto ambiental también, aunque también es mínimo porque no hay consumo ¿cómo es? De combustibles fósiles, nada que ver. Y por último, para ya implementarlo en cualquier unidad hospitalaria, tratar de buscar un financiamiento. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención y estaré gustoso de responder sus preguntas. Hola. Presentación del ingeniero Fernando Alciba. A continuación pasamos a las preguntas. Por favor, quien tenga alguna pregunta, que se acerque acá para que se escuche a través del micrófono y nos pueda escuchar el ingeniero. Al parecer no tenemos preguntas, vamos a continuar. Agradecemos al ingeniero Fernando Alciba por su presentación.
con caluroso aplauso. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos la siguiente ponencia a cargo de la ingeniera Tania Alexandra Carchi, de la Universidad Técnica de Machala, con el